La otra particularidad que esto de mucinoso, la célula mucinosa puede parecerse o a la mucinosa del endocérvix, que es una célula cilíndrica mucosecretante que conocen ustedes, o a la mucinosa del epitelio intestinal. Entonces, los hay mucinosos endocervicoides y mucinosos intestinales. ¿Quedó claro? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque cuando veo un endocervicoide, la célula que reviste es una célula cilíndrica alta con un núcleo acá en la base llena de moco. ¿Sí? Y generalmente no cuentan mucho el numerito de capas, porque en general es una capita, y tienen como particularidad un infiltrado polimorfo nuclear neutrofílico, el endocervicoide. O sea, que se parece mucho al epitelio que atraviesa el endocervix. ¿Sí? Siempre con inflamación el endocervix. Ahora, cuando es intestinal, son 4 capitas de células, ahí sí contamos las capitas, pues son 4 capitas de células, y vamos a ver interpuestas células caliciformes, como en el intestino, ¿sí? Entonces, los hay mucinosos endocervicoides y los hay mucinosos intestinales, ¿sí? ¿Y infiltrado también? Polimorfo nuclear neutrofílico. Después está el grupo de los endometroides. Los tumores endometroides también pueden ser benignos. El cistadenoma endometroide es rarísimo. Yo nunca vi uno. Hay, es mucho más frecuente de ver el cistadenofibroma endometroide, o sea, con mucho estroma fibroso, benigno. Hay, obviamente, y acá lo que le agregamos de novedad, más allá del cistadenoma o el cistadenofibroma endometroide, como benigno, igual que en el resto, le agregamos ¿qué? El quiste endometriósico. El quiste endometriósico está acá, dentro de los benignos endometroides. Después está el cistoadeno, adenoma endometroide, y el cistoadenofibroma endometroide, benignos. Lo único distinto acá en los benignos es que agregamos al quiste endometriósico que antes no estaba en la clasificación. ¿Sí? Esto es novedad. Después tenemos tumores endometroides borderline. Y tenemos, que es lo más frecuente, ¿no es cierto?, el carcinoma endometroide. El carcinoma endometroide, como el seroso, puede ser de bajo grado o de alto grado. ¿Sí? El de bajo grado es el que generalmente tiene la inactivación del PITEN, del ARID1A, mutaciones de la vía de la beta-catenina, el de bajo grado. ¿Sí? Sin embargo, el alto grado tiene mutaciones de la P53 generalmente. ¿Está? Entonces, esto remedia el epitelio de las trompas, esto remedia el epitelio del endocervix o intestinal, y esto remedia el epitelio, o sea, la mucosa endometrial. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Se les terminó el pizarrón, pero todavía falta. Bueno. Después vienen... A ver. ¿Dónde lo hago? Acá. El cuarto grupo son los llamados tumores de Brenner.
Con doble N. Bueno, estos se llaman hoy tumores de Brenner. Digo esto porque antiguamente nosotros les decíamos tumores de células transicionales. Eso desapareció. Es cierto, los Brenner hacen un epitelio que simula un urotelio, parecido al urotelio. Por eso se llamaba de células transicionales. Pero esa terminología no se usa más. Tumores de Brenner. Hay tumores de Brenner benignos, hay tumores de Brenner borderline y hay tumores de Brenner malignos. Tumores de Brenner malignos. La novedad es que se descartó en la nomenclatura de células transicionales. Nosotros antes decíamos, en vez de tumor de Brenner maligno, decíamos carcinoma de células transicionales, decíamos antes. ¿Sí? Bien. Después hay un quinto grupo que son los tumores de células claras. Los tumores de células claras, yo los pondría en el cuarto grupo, bueno, no importa el orden. Los tumores de células claras que derivan de los endometrioides. Entonces, hay tumores de células claras benignos, tumores de células claras borderline y tumores de células claras o carcinoma de células claras malignos. Y la otra novedad de la clasificación, que esto no estaba antes, le agregaron una categoría que son los seromucinosos. Porque se han visto que hay tumores que tienen parte de seroso y parte de mucinoso. Seromucinosos. Entonces el sexto grupo son los seromucinosos. Y por supuesto que hay seromucinosos benignos, seromucinosos, o sea, cistadenomas seromucinosos, borderline y cistadenocarcinomas seromucinosos. ¿Se entendió? Bueno, siempre es benigno, borderline o maligno, y lo único que tenemos que aclarar es, por ejemplo, que el mucinoso puede ser endocervicoide o intestinal, que acá agregamos en la clasificación el quiste endometriósico, que hay una categoría nueva que son los mixtos o seromucinosos. Esas son las novedades de la clasificación. Por supuesto que hay un ítem en la clasificación que incluye los llamados carcinomas indiferenciados, que no entrarían en ninguno de estos grupos. Son los carcinomas indiferenciados, si quieren, como 7, ponemos a los carcinomas indiferenciados. ¿Sí? Que son de alto grado, por supuesto. Y hay tumores que son bifásicos, o sea que tienen un componente epitelial y un componente mesenquimático. Como por ejemplo... No, los tumores mullerianos, ¿no son? ¿Cuál? Los mullerianos. Muy bien, el tumor mulleriano mixto maligno. O carcinosarcoma. ¿Sí? Carcinosarcoma. Muy bien, o el adenosarcoma. ¿Sí? Pero básicamente el tumor mulleriano mixto maligno. ¿Se van a acordar? Ese es epitelial y mesenquimático. Muy bien, entonces acá tenemos la clasificación 2014 de la JUG. Vamos al segundo caso. ¿La presentación clínica es similar Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros cuando nos enfrentamos a una paciente con un tumor de ovario? Tenemos que saber, muy importante, qué edad tiene mi paciente para pensar en el diagnóstico. ¿Sí? Primer dato que debemos conseguir saber cuando yo estoy frente a un tumor de ovario es qué edad tiene la paciente. Porque hay tumores que son de jovencitas y hay tumores que son de pacientes adultos, o hay tumores que se dan en la edad media de la vida. Entonces, es muy importante para pensar que esto se los digo, porque en la teoría parece fácil, pero cuando uno está frente a un tumor de ovario, ya vamos a ver el miércoles, que se van a agarrar la cabeza. Porque ustedes van a estar frente a un tumor de ovario y decir, ¿y esto qué es? Todos los tumores, muchos se parecen, hay una gran variedad
y la macroscopía en este caso es soberana. ¿Mm? De hecho, cuando a nosotros nos mandan una congelación de ovario, que es un cuco eso, hacer congelación de ovario, nosotros nos manejamos mucho con la macro, mucho con la macro, ¿no es cierto? Después hacemos las improntas, todo, pero la verdad que por congelación no se pueden hacer los diagnósticos de tumores de ovario, ¿sí? Lo único que te podría decir es tumor de tal tamaño, sólido, quístico, benigno, maligno. Más no te podría decir yo en una congelación. No sería correcto. Entonces, mucho nos guiamos por la edad y por la macroscopía. Soberana la macroscopía en ovario. ¿Sí? Entonces, primero tengo que saber la edad. Segundo, la paciente, ¿tiene síntomas o es asintomática? La mayoría de las pacientes muchas veces es asintomática. Son hallazgos accidentales o incidentales, ¿no es cierto? Uno a veces hace una ecografía por otra cosa o pensando en otra cosa, o una ecografía ginecológica por alguna razón y se encuentra con una masa en el ovario. Muchas veces son asintomáticas. Cuando aparecen los síntomas es porque el tumor es enorme, porque ya es invasor, ¿no es cierto? Porque cuando esperamos a la asitis, al dolor, a la compresión, es tardísimo, tienen tumores de este tamaño, ¿sí? Entonces, sintomático, no sintomático. La otra pregunta que me tengo que hacer sí o sí, si es fisiológico, si es un tumor funcional, ¿no es cierto? O es una neoplasia verdaderamente. ¿Por qué? Porque si es un tumor funcional, en general, no van a cirugía. Y si van a cirugía, se saca solo el quistecito, no el ovario. Y nosotros muchas veces recibimos oferectomías de una piba que tiene 28 años y le sacaron un ovario por un quiste folicular. Eso es para ir preso. Entonces, ojo con lo que buscan y diagnostican. ¿Sí? Los tumores funcionales no se hace oferectomía. Ojo con eso. Entonces, tercero, preguntarse si es funcional o neoplásico. Si es funcional o no, funcionante o no funcionante el tumor. La mayoría son no funcionantes. ¿Sí? Bueno, habría que conocer, por lo menos, claro, que no forman sustancias que puedan producir síndromes sobreagregados. La mayoría. Hay algunos que sí, pero la mayoría no. Bueno, después habría que conocer los marcadores tumorales, que en el ovario no hay ningún marcador demasiado fidedigno. No hay un marcador tumoral que uno diga, a ver, tiene elevado el CA125, tiene tal tumor. Mira, es cierto que el CA125 suele elevarse en los tumores de ovario serosos, endometroides, pero es inespecífico. Entonces, me voy a valer de ese marcador sumado a otros datos. Solito mi vida no me hace diagnóstico de nada. Pero sí me puede servir para el seguimiento, para una metástasis, como siempre, ¿no es cierto? Bueno, entonces no hay mucho marcador que digamos. El CEA, por ejemplo, también se eleva en los mucinosos y no en el resto, ¿no? Pero bueno, la trombospondina también en los serosos. Bueno, marcadores. Hay que saber si es benigno, borderline o maligno, ¿sí? Hay que saber el origen. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas yo me las voy a plantear. Y es muy importante la macro, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que ver si es un tumor quístico, si es un tumor sólido quístico o si es un tumor sólido. Si yo estoy viendo un tumor sólido, ya descarto toda posibilidad de tumor quístico, sólido quístico. Porque el sólido, ¿sí? Y lo mismo con los otros.
Entonces se me restringe el abanico de posibilidades diagnósticas con la macroscopía. La coloración del tumor me ayuda, si es amarillo, si es naranja, si es marrón, si es blanco. Me ayuda también a orientarme para algunos diagnósticos. ¿Quedó claro? Entonces esas cosas las debo presentar. Bueno, acá tenemos una paciente. 62 años. Ya esto es importantísimo, ¿cierto? Hay tumores que a esta edad ya los descartamos, ¿no? Bien, que presenta una ascitis que se reproduce rápidamente después de su drenaje y tiene dolor abdominal. O sea que acá estamos llegando tarde si esto es un tumor de ovario. Ante la presencia de ascitis, ¿qué haríamos, Julián? Vos tenés esta señora con terrible abdomen, ¿no? 62 años, dolor en el abdomen. Bueno, primero confirmar si esto es una ascitis. A ver, un embarazo no puede ser, ¿no? 62 años. Bueno, no puede ser. Pero ojo si fuera una mujer más joven y me viene con esta panza así, no va a ser cosa que yo le meta una aguja y la mujer esté embarazada. Entonces la edad es muy importante. ¿Sí? Bueno, ¿podría ser obesidad central? No. Bueno, qué sé yo. No parece, ¿no? Pero acá mi pregunta es, ¿esta distensión del abdomen es producto de la acumulación de líquido en la cavidad abdominal o es producto de una masa que me distiende el abdomen de este tamaño? Que las hay. Nosotros hemos sacado tumores, se han sacado tumores de este tamaño. La mujer consulta creyendo que está embarazada y lo que tiene es un tumor de ovario. Entonces, ojo con eso. Bueno, confirmaríamos por ahí con eco. Confirmaríamos con eco. Bueno, suponte, no sé si hay una eco, no importa, que es una ascitis. ¿Qué haces con esta mujer? ¿Se estudia la ascitis o no se estudia? ¿Cómo se estudia? ¿Qué hacemos? ¿Una laparotomía exploradora? Se drena. Se drena y el Claro, líquido se examina. la punzamos y sacamos líquido. Profe, ¿no podría hacer una TAC en vez de una ecografía? Y bueno, pero vos tenés plata. Siempre se empieza por lo más inocuo, lo más rápido, lo más posible. O sea, un ecógrafo es mucho más probable que exista en cualquier lado. Y además porque con la ecografía lo soluciono. La ecografía me dice si eso es líquido o no. Bien. Bueno, entonces se punza. Esto se lo digo porque ustedes como residentes van a tener que hacer esto. Van a hacer una paracentesis. Punción de líquido acítico, punción de la cavidad abdominal para obtener líquido acítico. ¿Sí? Bueno, recogen el líquido y este líquido va a patología. ¿En qué va? ¿Qué le ponen? Mandan el líquido en fresco, así como lo sacaron, le ponen formol, No, formal no le pasa. le ponen alcohol 96. ¿Qué le ponen? Nada. Se le van a morir las células. Entonces, ahora, si yo estoy en un centro de salud donde tengo patología a 2 metros, recojo el líquido y lo llevo en fresco. ¿No es cierto? Porque yo sé que apenas reciban el líquido acítico, ellos van a tomar la muestra, la rotulan, la centrifugan, la extienden y ya. Puede quedar en la heladera hasta 24 horas. Puede quedar en la heladera hasta 24 horas. ¿No? De lo contrario, se puede agregar algunas gotitas de alcohol 96 preferentemente. ¿Sí? El formol hace a veces que se produzca un precipitado, que no es bueno. Pero bueno.
¿Sí? Entonces eso ustedes vean dónde están. Si ustedes están en un lugar donde punzaron una citis y tienen que tomar un avión para llevar el líquido, y bueno, ahí tendrán que llevarlo en algún fijador, ¿no? Porque si no, el líquido va a yo acá el sentido es buscar células neoplásicas, ¿sí? No es hacer un físico-químico del líquido, que se podría hacer un físico-químico del líquido, pero acá básicamente va a citología el líquido, ¿no es cierto?, para ver si hay células neoplásicas. Bueno, además, fíjense que el líquido es turbio, de características hemorrágicas. Un líquido acítico hemorrágico es neoplásico hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Podría tener un proceso inflamatorio crónico, pero casi seguro que acá algo anda mal. ¿Sí? Muy bien. Entonces hacemos los extendidos, se recibe el líquido, se centrifuga, se hacen los extendidos, se observan. Estos están coloreados con HIE. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué vemos acá? En cualquiera de las dos imágenes. Vamos a empezar por la de abajo. Ven, cuando hablamos de citología, ¿no es cierto?, está aceptado el término colgajo celular. Cuando yo hablo de colgajos celulares en la citología, me estoy refiriendo a un grupo, un acúmulo de células neoplásicas casi siempre, ¿sí? Si no digo grupo de células, si yo veo células que no son neoplásicas, me expreso de otra manera para no confundir, ¿sí? Porque el término colgajo casi siempre se aplica a neoplasia, ¿sí? Bueno, entonces acá, la verdad que son células... A ver, ¿estos son eritrocitos? No. ¿Son leucocitos? No. ¿Son histiocitos? No. ¿Son células epiteliales? Sí. ¿Benignas o malignas? Malignas, ¿cierto? Es un colgajo con aspecto papilar, con aspecto papilar. Si bien acá yo no veo un eje conectivo, pero acá yo estoy en citología. Eso es cuando yo veo histológicamente una papila, pero citológicamente puedo haber acúmulos con aspecto papilar, ¿no es cierto?, constituido por células epiteliales, cohesivas, ¿no es cierto?, que tienen núcleos grandes, poco citoplasma acá, o sea que la relación núcleo-citoplasmática está elevada, hipercromasia, ¿no es cierto?, y algún nucleo que se ve. ¿Sí? Hay atipía celular. Hay atipía celular. Colgajos papilares de células epiteliales, ¿no es cierto? A ver, muchas veces podemos ver las cilias, a veces no. Lo que sí, no me parecen células que contengan moco. Eso no me parece. Entonces, si no contienen moco, son cerosas. No hay mucho para pensar. ¿Sí? Bueno, y en este otro grupo, veo lo mismo, acá se ven mejor los nucleolos, y acá encima, sobre esa estructura de aspecto papilar, hay una concreción fibrino, ¿cómo se dice? Laminada cálcica, proteico-cálcica, que se llama ¿cómo? Cuerpo de Samoma. ¿Cierto? El cuerpo de Samoma es un hallazgo muy característico de las neoplasias serosas del ovario, ¿sí? Y especialmente en la contrapartida maligna, ¿sí? Especialmente en la contrapartida maligna. Tengamos en cuenta que si estoy hablando de una neoplasia serosa maligna, por lo tanto estoy hablando de un cistadenocarcinoma. Cistadenocarcinoma seroso. Y ya veo que forma papilas. Entonces esto es la citología de un cistadenocarcinoma seroso papilar, que es el que generalmente tiene cuerpos de Samoma. Los cuerpos de Samoma pueden aparecer en los borderline y también en los benignos,
pero mucho más frecuentemente en la contrapartida maligna. Después veremos si esto es de bajo grado o de alto grado. Sería muy jugado decir yo bajo o alto grado solo con la citología. Pero ya le estoy diciendo al médico que me mandó el ovario en congelación. Es neoplásico, ¿sí? Es epitelial, es maligno y de aspecto seroso. Tiene samomas, es un cistadenoma seroso. Citadenocarcinoma seroso. Bueno, ecográficamente hablando, estas neoplasias tienen esta característica, ¿ven? Es una lesión quística con pocos lóculos, ¿sí? Y paredes muy engrosadas, las paredes, o sea, la pared de superficie y los tabiques que dividen esos lóculos son gruesos. Y además, siempre pueden tener engrosamientos en superficie o estructuras papilares hacia la luz, como vemos acá, estos engrosamientos hacia la luz, que esto casi seguro es una de aspecto papilar. Ahora, ¿cuál sería la condición sine qua non para diferenciar borderline de invasor? Porque un tumor borderline, ¿cómo se caracteriza histológicamente? El tumor borderline, ¿tiene quistes? Sí. ¿Puede tener papilas? Sí, de hecho suele tenerlas y complejas. Histológicamente, ¿qué veo en un borderline? La estratificación del epitelio. Bueno, tengo que ver que el epitelio que recubre esos lóculos o esos quistes, ¿no es cierto?, tiene atipía. ¿Sí? Igual que la atipía del adenocarcinoma o del cistoadenocarcinoma. Pero que no tiene el borderline respecto al adenocarcinoma invasor. Invasión. ¿De qué? De la cápsula. Del estroma. No debo encontrar invasión del estroma. Con esto les estoy diciendo de que los tumores de ovario deben ser multitaqueados. No me puedo quedar con 2 taquitos por acá. Tengo que hacer muchos tacos y preferentemente todos los tacos tienen que tener corteza ovárica, ¿sí? Para ver si hay extensión más allá del ovario o no. Bueno, acá veo otro aspecto de un cistaadenocarcinoma seroso, mucho más complejo. Ven que se ven los quistes, se ven el engrosamiento y se ven nódulos murales rellenos hacia la luz. Esto es todo papila o nódulos sólidos de proliferación hacia la luz de los quistes. Entonces la ecografía también me ayuda bastante. Bueno, como marcador tumoral vamos a decir, ¿no es cierto?, que existe el CA125 que se expresa en el epitelio celómico. Entonces, todos los derivados del epitelio celómico podrían tenerlo. Entonces, si bien se relaciona con los tumores de ovario, especialmente endometroides y serosos, tienen más utilidad en el seguimiento que para el diagnóstico. Bueno, acá algunas características. Elevación en el 80% de los carcinomas epiteliales del ovario, por encima de 35 unidades. Pero fíjense que puede estar elevado en otras entidades. En la endometriosis, en el embarazo, durante la menstruación, en la enfermedad pélvica inflamatoria, en la adenomiosis, en otras entidades. Entonces, no es específico. No me sirve para diagnóstico el CA125. Pero para monitorear, sí, respuesta terapéutica, ¿no es cierto?, para el seguimiento puede ser. Acá tienen una pieza
de un cistadenocarcinoma seroso papilar. ¿Ven? Cortado, es un tumor grande en este caso, multiloculado, ¿no es cierto? Pero no tiene tantos lóculos, con proyecciones papilares hacia la superficie, y hacia la luz, rellenando esos lóculos, ¿sí? Y lo que deben ver siempre histológicamente es la invasión del estroma. La invasión del estroma. Acá la tenemos, ¿ven? Yo veo el estroma y veo glándulas o estructuras glandulares con formación de papilas y presencia de samomas inmersas en el estroma, o sea, infiltra el estroma del tumor. Eso es un invasor, ¿sí? Un invasor. Después veremos si es de bajo o alto grado, que bueno. Bueno, ven que el cistadenocarcinoma puede tener distintos grados de diferenciación, ¿no es cierto? Aquel de la punta tiene un grado de diferenciación baja, es un típico bajo grado, este con una atipía leve a moderada, y ya entre el grado 2-3, eso es de alto grado, con una atipía entre moderada e intensa, ¿sí? El bajo grado tiene una atipía básicamente de leve a moderadita, y casi tengo pocas mitosis. Yo dije que el alto grado tenía de moderada a severa atipía con más de 12 mitosis por campo de alto aumento. Más allá de los marcadores que uno puede hacer, ¿no? Como dijimos. Bien. Entonces siempre hay que graduarlo a este tumor porque hay de bajo y de alto grado. Bueno, yo acá les puse para que comparen, ¿ven? Esto es un seroso, y yo no digo carcinoma seroso, digo tumor seroso, pero es borderline, porque fíjense, acá yo tengo la luz de un lóculo, acá está la pared, el tabique fibroso, acá está el epitelio que recubre la superficie, que tiene atipía celular, los núcleos son bien oscuros, y emite hacia la luz papilas, y esas papilas están tapizadas también por un epitelio con la misma atipía que el de superficie, ¿no es cierto? Muchas veces las papilas son complejas, tienen un grado de complejidad importante, pero ¿qué no veo? No veo que la proliferación invada la estroma, ¿sí? Entonces esto ¿es un tumor? Sí. ¿Es quístico? Sí. ¿Es seroso? Sí. ¿Invade el estroma? No. Por lo tanto es borderline, ¿sí? Borderline. Muchos tacos hay que hacer, porque también existe la posibilidad de que yo en una parte del tumor vea borderline, incluso en alguna parte vea benigno, seroso benigno, y hay un área ya maligna. Eso es muy común de que pasen los tumores de ovario, por eso que hay que multitaquearlos, ¿sí? Y recordemos que el cistadenocarcinoma de bajo grado viene de la progresión de lesiones de menor grado, o sea, de un borderline y de un benigno, de un cistadenocarcinoma. ¿Quedó claro? ¿Me van siguiendo? Bueno. Esta es la variante que yo les decía del tumor seroso borderline micropapilar, que son pequeñas papilitas sin un verdadero eje conectivo vascular central, ¿sí? Esta es una variante de tumor seroso proliferante, o sea, esa es la otra nomenclatura, que yo se las puse a propósito para que sepan que existe otra nomenclatura, pero bueno, vamos a manejarnos con el borderline, pero que creció para afuera. Este es el ovario, y del epitelio de superficie hacia afuera, ¿no? Se formó el tumor, de tipo exofítico. Es seroso, es borderline porque no hay invasión del estroma, y es exofítico, o superficial. Fíjense el corte que se ve acá, ¿qué cosa? Un cuerpo amarillo. Un cuerpo amarillo o lúteo, como se llama. Bueno,
la estadificación. ¿Lo anterior era maligno, profe, o no? No, es un borderline exofílico. ¿Sí? Bueno. Es muy importante a la hora de estadificar los cánceres de ovario, especialmente los epiteliales, ¿no? Los epiteliales, clasificarlos, tener en cuenta si hay o no compromiso peritoneal. Si una mujer tiene un cáncer de ovario, ¿no es cierto?, epitelial, y tiene compromiso peritoneal, el pronóstico se ensombrece muchísimo y esa paciente va a fallecer sí o sí. Sí o sí. De hecho, bueno, esto que estamos viendo ahora es el ejemplo del tumor más frecuente maligno que dijimos, que era el cistadenocarcinoma seroso papilar. Pero si estuviéramos hablando de los mucinosos, ojo, los mucinosos pueden comprometer el peritoneo, y hacer implantes, una ascitis mucinosa. Una ascitis mucinosa. Que histológicamente se llama adenomucinosis del ovario, adenomucinosis peritoneal. Adenomucinosis peritoneal. Clínicamente hablando, esa adenomucinosis peritoneal, que se expresa con una ascitis mucinosa, es lo que nosotros conocemos como pseudomixoma peritoneal. El pseudomixoma peritoneal es una entidad clínico-patológica. En patología, al pseudomixoma peritoneal se lo llama adenomucinosis peritoneal. Porque debemos ver glándulas formadoras de moco adheridas o invadiendo el peritoneo. Y acá vemos macroscópicamente un implante del peritoneo. Esta grasa es peritoneo, que seguramente es delantal de los epiplones. Y acá vemos un implante superficial de un cistadenocarcinoma seroso papilar. ¿Sí? Entonces, si un tumor de estos malignos tiene un pronóstico, no sé, circunscripto al ovario, un pronóstico, una sobrevida a los 5 años del 70%, cuando está circunscripto al ovario, cuando compromete el peritoneo, esa sobrevida cambia al 17%. Muy mal andan las pacientes. Una vez que hay compromiso peritoneal, las pacientes se mueren en semanas. ¿Sí? Es muy luminoso el pronóstico. Bueno, y ahí vemos el peritoneo invadido por esas glándulas, en este caso, un implante invasor, no superficial, invasor del peritoneo, correspondiente a un cistadenocarcinoma seroso. Bueno, lo podemos marcar, y fíjense que el implante marca para CA125, ¿sí? Marca para CA125. Y esta es la estadificación de la FIGO, que en la Federación Internacional de Obstetricia, quiere decir, eso era la FIGO. Bueno, que lo divide en distintos estadios, Esto es para los carcinomas epiteliales, o sea, con los carcinomas, básicamente los carcinomas del ovario, ¿sí? Cuando hablamos de estadio 1 es cuando la neoplasia se circunscribe al ovario y tiene la cápsula intacta, ¿sí? La cápsula intacta. Eso es un estadio 1. Entonces, cuando está limitado un ovario con cápsula intacta, ¿no es cierto?, y es a un solo ovario, hablamos de 1A. Si es en los dos ovarios, o sea, bilateral, hablamos de 1B. ¿Me van siguiendo? Para simplificarlo, para que no escriban todo lo que dice ahí. 1A es un ovario. 1B son los dos ovarios. Pero siempre el tumor circunscripto al ovario. Cápsula intacta. Tanto el A como el B no tienen células en el peritoneo. ¿Sí? Y cuando cualquiera de esas dos variantes, o sea, un ovario o dos ovarios, hacen
metástasis en el peritoneo, entonces tienen una citis positiva, un lavado peritoneal positivo, eso se llama C. 1AC. Perdón, 1C.